¿Le puede ver, doctor? No, no lo veo. Estoy presentando ya. ¿No lo ve todavía? No lo veo yo. Bueno, me dice que sí se ve. A ver, voy a compartir otra vez. Sí se ve. Ahora, doctor. No lo veo. Qué raro, estoy presentando. Mi compañero dice que sí se ve. Sí se ve, delegado. A ver, vamos a esperar que cargue entonces. De repente. Y ahora sí la veo. Ya la estoy viendo ya. Doctor, se Ya. quedó acá. Solo ve lo que Sí, lo que se ya. conoce y A ver, la continúa. siguiente ahora. Bueno, entonces recordando lo que habíamos visto en la clase, bueno, doctora Vilés, empezamos la clase ahora. Vamos a hablar de la siguiente fase. Hemos hablado en la clase pasada todo acerca de la función glomerular, ¿sí? De la cápsula de Bowman. Entonces, vamos a ver lo que sigue luego de túbulo contenedor proximal, túbulo contenedor distal, cuáles son las fases y qué pasa con los líquidos y con los solutos. En este cuadro, por ejemplo, miren aquí la línea. Abajo dice proximal, asa de Henle, asa distal, colector, orina. Me está hablando de diferentes túbulos. Entonces, hablar de los diferentes túbulos significa qué cosa está pasando con el líquido. Observen que dice 120 mililitros por minuto. Ese valor llegamos la vez pasada, de cuánto era el líquido que ingresaba al túbulo proximal. Pero luego van a haber cambios. Y esos cambios los que vamos a interpretar ahora. La siguiente. Ajá. Entonces, cambios de volumen y osmolaridad del flujo tubular. ¿Sí? Si calculamos más o menos que el flujo glomerular es una constante, ya antes recuerda que llegamos al valor anterior de 120 mililitros por minuto, entonces, ¿cómo se logra una diuresis? 10.4 mililitros por minuto en un bebedero de cerveza. Retrocede, por favor, la lámina. Retrocede otra vez. Ya. Observen, miren, el comienzo era 120 mililitros por minuto, que es lo que entra en el glomérulo, pero miren al final dos posibilidades. Dice 1 y 2 al final. 1 dice 10 mililitros por minuto y 2 dice 0.2 mililitros por minuto. ¿Qué significa eso? De que al final en la orina, por ejemplo, ustedes toman cerveza en grandes cantidades, ya creo que muchos se habrán dado cuenta de que lo que pasa es de que orina bastante, por lo tanto el flujo está aumentando. Pero ahora supongamos que estamos al revés en el desierto. Entonces, el que está en el desierto, está en el sol, lo que orina es poco. Entonces viene la ficha 1, que dice 0.2 mililitros por minuto. Significa que hay dos cosas diferentes. En una puede orinar bastante, otra puede orinar poco. En uno aumenta lo que llama la diuresis del flujo, en otro no. Y la pregunta es, ya comprendo de pronto que es porque uno falta líquido, otro sobra líquido, pero ¿cuáles son los mecanismos que se dan? Eso lo queremos responder ahora. La siguiente. Entonces, si hablo del líquido en el túbulo proximal, hablo de una reducción isotónica. ¿Sí? Isotónica. Iso significa de igual tono. Un momento, Reita, estoy fallando el audio.
Ya, ahora sí, disculpe. Entonces, observe que en el ACG la osmolaridad aumenta máximo 1200 milimoles y vuelve a disminuir, resolviéndose el 80% del filtrado. Se reabsorbe en este nivel más agua que solutos. El líquido que sale por el epitelio del asa se llama hiposmótico, mientras el líquido que queda se hace más hiperosmótico. Claro, lógica buena aclarar. Si yo tengo que el líquido sale, y solo líquido, tiene poca sal, puede llamarme hiposmótico. En cambio, el que queda dentro se hace hiperosmótico. La siguiente. Entonces, vamos a hablar de los cambios del flujo tubular. En el nefrón, la primera porción produce reabsorción de agua y solutos. Cambia poco con ingesta de agua. En la segunda parte, formación de orina concentrada o diluida según necesidad para mantener balance de agua. Miren lo que está diciendo ahí. En la primera porción, que es lo que vamos a hablar ahora, la reabsorción de agua y solutos cambia poco con la ingesta de agua. O sea que si yo tomo más agua o menos agua, en esta primera porción no se dan cambios. En esta primera porción. En la segunda porción sí tengo que la orina puede ser concentrada o diluida. Entonces pregunta examen. ¿En qué porción del nefrón se produce concentración y dilución de la orina? Es en la segunda parte, que vamos a ver después cuáles son. La siguiente. La siguiente, ya está. Entonces, el túbulo proximal. Miren, son células que tienen microvellosidades. Si una célula tiene microvellosidades, significa que lo que ha aumentado es la superficie. ¿Y para qué aumenta la superficie? Para aumentar usualmente la reabsorción. Entonces, esta microvellosidad aumenta la superficie 40 veces la superficie. ¿Está bien? Este túbulo proximal absorbe por minuto gran cantidad de líquidos y flujo tubular de tipo isotónico. ¿Está bien? También este túbulo proximal es un epitelio abierto, lo llaman líquido. Alta tasa de reabsorción de agua y solutos y baja capacidad de crear gradientes. El líquido es el espacio entre célula y célula, por si acaso. Ustedes ven, entre célula y célula hay un espacio, ¿ya? Entonces, pues ese espacio también permite el flujo de agua. La siguiente. Miren, este cuadro es bien interesante. Observen izquierda a derecha. Abajo dice porcentaje de longitud del túbulo proximal. 20, 40, 60, 80, 100% de longitud. Y en la otra línea está hablando de concentraciones, que puede ser urea, cloro, potasio, sodio, bicarbonato, aminoácidos, glucosa. Si ustedes observan, miren que las concentraciones de sustancias cambian. Estos son los cambios que se dan concentrados en el túbulo proximal de acuerdo a la longitud, o sea, en función de la longitud. ¿Sí? La osmolaridad del fluido al final del túbulo proximal tiene un volumen menor que el flujo glomerular. Y su osmolaridad es igual que el flujo glomerular o flujo de plasma. O sea, significa que se ha reabsorbido bastante, pues tiene menos volumen. La absorción de luz a sangre, de agua, y de cada sustancia no es igual. ¿Sí? Y observen bien el cuadro. Por ejemplo, miren ustedes ahí glucosa, que es lo más interesante. Miren que más o menos en el 80% del tubo proximal ya se reabsorbió el 100% de glucosa. Pues la traducción, si en el túbulo proximal se reabsorbió la glucosa, significa que al final en la orina ya no tengo glucosa, porque normalmente nosotros no tenemos glucosa, ¿no? Igual que aminoácidos. Aminoácidos, miren, se reabsorbe, de tal manera que al final lo que queda son trazas, o sea, una cantidad muy mínima. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? De que si yo encuentro aminoácidos al final, me está diciendo que lo que está fallando es justamente acá donde, en el túbulo proximal. No había esa capacidad de reabsorción. Entonces, simplemente pasó y no se ha reabsorbido. La siguiente. Y esa es con relación estamos hablando de glucosa, aminoácidos. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con el sodio? Que usualmente se utiliza como modelo para entender todo el proceso. En el sodio hay varias cosas que puede hacer. En el cuadro superior de arriba hay lo que se llama la absorción de sodio en el tubo proximal. Hay un transporte activo de bomba sodio-potasio por ATPasa en la membrana vasolateral. ¿Qué significa eso? Que estamos yendo en contra del gradiente de concentración. O sea, por eso es que está entrando el sodio de afuera hacia adentro, en forma, debería al revés, pero sin embargo, por el bomba, estamos gastando energía, que es ATPasa. Esa energía que estamos gastando es lo que está haciendo de que pase. Luego también tenemos bombas, concentración intracelular,
de sodio baja y de potasio es alta. Entonces, en el intestino, en el interior de la célula es más negativo que la luz tubular. Entonces, hay un gradiente electroquímico. Observe, estamos hablando de cargas ahora. El sodio es carga positiva, ¿está bien? Potasio es carga negativa, entonces será 1,1. Pero cuando se entran otras moléculas, ya la cosa cambió. Cuando el sodio se mueve así primero al inicio es de una manera, puede hacerlo de manera pasiva. La siguiente. Entonces, en A lo que tenemos es una difusión simple por gradiente eléctrica, membrana y uniones estrechas. Ojo, observen también se da el Lecky, lo mismo que se daba en la anterior. Seguimos hablando de túbulo proximal. Por ahí también puede traer sodio, por si acaso, entre esas membranas. En la B hay cotransporte por transportador común a solutos. Puede ser glucosa o aminoácidos. O sea, cuando hablamos de cotransporte significa que el sodio entra junto con otras sustancias. En este caso, sodio y glucosa están entrando juntos. Ahora también puede cotransporte con aniones lactato, fosfato y cloro. Entonces miren cómo el sodio no está entrando solo, está entrando con fosfato y cloro. O también intercambio sodio-hidrogenión, con reducción de la secreción de bicarbonato, que mantiene balance hacia base. De estos 4 modelos, este último, ojo, este último, que hablamos de hidrogenión y carbonato, importante para cuando hablemos de pH, por si acaso. Entonces de pronto me preguntaría, diga usted con qué moléculas el sodio hace difusión por cotransporte a nivel de la membrana, a nivel de la célula del túbulo proximal, y decimos que es con glucosa, aminoácidos, fosfato y cloro. ¿Se dan cuenta? Repito la pregunta, que pregunta examen. Si te preguntara, diga usted el sodio con qué moléculas hace cotransporte a nivel de túbulo proximal, decimos glucosa, aminoácidos, fosfato y cloro. ¿No me acuerdo? La siguiente. Ahora, ¿y qué pasa con el cloruro? Ojo, estamos hablando de todo el túbulo proximal por si acaso. Entonces, el cloruro, sabemos otra vez que el sodio pasa por borde apical, por electroneutralidad se acompaña por número equivalente de aniones, cloro, bicarbonato, que tiene mayor concentración. Observen la figura A arriba, cloro, pasa, fácil. Entonces, ¿qué se ha propuesto? 1, difusión y electrodifusión. Simplemente pasa el cloro de un lado a otro, una difusión simple, pero también está proponiendo electrodifusión porque el cloro también tiene carga negativa, observe. ¿Qué está diciendo? Que también puede ser un cotransporte, ¿sí? De sodio-cloro. Puede ser un intercambio cloro-hidrogeniones, oxidrilo, ¿sí? Oxidrilo. Y también sale cloro por membrana vasolateral, por difusión simple o por mecanismos de cotransporte con sodio. Entonces, otra vez, pregunta de examen, ¿no? Dice, cuando el cloruro pasa por el epitelio del túbulo proximal, entonces, ¿puede haber cotransporte con sodio-cloro? Sí, puede haber, positivo. ¿Puede intercambio cloro-oxidrilo? Sí. ¿Puede ser cloro por la membrana vasolateral por difusión simple? Sí. Entonces, esos son positivos. La siguiente. Ahora, hasta ahí estamos hablando de los electrolitos. Y con relación al agua, porque hemos dicho de que se reabsorbe casi todo el agua que ingresa, ¿no? O sea, ingresó el agua, los 120 metros por minuto, y sin embargo se ha reabsorbido acá. Entonces, y dijimos de que había microbiologías que hacían una alta labor de reabsorción. Miren, se reabsorbe el 65% de volumen filtrado. O sea, si hasta anterior dijimos que el cloruro tenía 120 mililitros por litro que había absorbido de los vasos, ¿no? Sanguíneos, y el 65% estamos hablando de más de 112 litros por día. O sea, es bastante, se está reabsorbiendo. Entonces, está diciendo que este es un proceso interesante e importante. Entonces, ese túbulo proximal que está en la corteza renal tiene una osmolaridad muy semejante a la del plasma. Entonces, reabsorción de agua sin gradiente de osmolaridad, es lo que está diciendo, en pocas palabras. O sea, que ha pasado el agua, pero no te ha buscado cambiar el gradiente. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo lo hace? Por un gradiente osmótico por bombas de sodio, que haría zona hiperosmótica intersticial, que restaría agua que sería removida por capilares por juego de presiones. O sea, observen el cuadro, el agua está entrando a la célula, pero está usando las bombas sodio.
Y también, otra vez, por el lequi, por el espacio entre sodio y célula, también pasa el agua hacia los vasos, por si acaso. La siguiente. Ahora, esto que parece tan simple, que dijimos, ¿no? Que pasa así, ha habido modelos que tratan de explicar. Por eso estamos hablando de fisiología, muchos son teorías. Un modelo es la gradiente sostenido standing gradient, donde el tubo proximal por epitelio abierto absorbe grandes volúmenes de agua. Pero tiene objeción, o sea, simplemente es como si fuera una pared que permite que es superficial y pase y pase. Pero dicen, la naturaleza no sea tanto así, debe haber un mecanismo de control. Pues aprendimos otros modelos. El modelo de reabsorción por presión coloidosmótica peritubular. ¿Qué cosa significa eso? Dice que el arteriol referente tiene una concentración de proteínas de 20%, más o menos, mayor que en sangre periférica. ¿Sí? La luz del tubo proximal no hay proteínas. Acuérdense ustedes que cuando hablamos en la clase pasada dijimos de que una de las fuerzas que impedía que salga la sangre de los vasos sanguíneos hacia la cápsula de Bowman era justamente las proteínas que hacían una presión osmótica por carga negativa. O sea, las proteínas jalan agua, impiden que pase. Pero el líquido que ya está en todo lo proximal no tiene proteínas. ¿Te das cuenta? O sea, no tiene eso que lo jale, por lo tanto tiene tendencia a salir. Es lo que está diciendo. Al no haber proteína, entonces no hay esta energía coloidosmótica, por lo tanto tiene tendencia a salir. Entonces hay una diferencia de concentración de proteína a presión osmótica de flujo de volumen hacia el agua de luz capilares. Claro, o sea, está saliendo de que tengo más proteínas en un lado que el otro lado, simplemente lo jala. Entonces, también hay agua en el intersticio por transporte de sodio que va a capilares. Se lo había mencionado anteriormente. La siguiente. Hay un modelo más, que es el modelo de resorción proximal de agua por osmolaridad efectiva, más baja en flujo tubular que en intersticio. O sea, no hay en interespacio zonas aisladas e hiperosmóticas. Hay una permeabilidad al agua en membrana apical y uniones estrechas muy alta y pequeño gradiente osmótico suficiente para mover el agua. Entonces estamos hablando otra vez de gradientes. Estamos hablando. El flujo tubular con modalidad efectiva, que es 0.65, en este caso es 65% del agua, es más baja que el intersticio. Entonces, como es baja el intersticio, si tengo menos molaridad, el agua tiende a irse hacia donde hay más osmolaridad. El cloro queda en el flujo tubular con concentración ligeramente mayor que el plasma, pero leve, o sea, tampoco es demasiado elevado. El flujo tubular y el plasma son isotónicos, ¿sí? El cloro con un coeficiente de reflexión menor que otros iones. Por lo tanto, contribuyen a la osmolaridad efectiva, que será menor, y el flujo tubular es igual que el hipotónico. La siguiente. Entonces, esto hasta ahora, ¿qué es lo que he hecho? Son modelos que me permiten explicar cómo sale el agua, el 65% de todo el agua ingresó, del flujo del tubo control proximal. Pero el agua sigue, miren, el nefrón sigue. Ahora se va a la rama descendente del asa de Henle. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo hace para pasar de 300 miliosmoles que está en estos momentos a 1200 miliosmoles abajo, ya en la parte medular? Entonces, ¿qué cosa pasó para ese cambio? Y les digo que este es un proceso importante porque esto permite definir por qué la zona medular es más salada que la zona de la corteza, que también mencionamos la clase pasada. Las células en este nivel ya tienen menos microbiosidades y las uniones son más estrechas, más cortas y menos definidas que el tubo proximal. El tubo proximal tenía entre célula y célula había espacios largos, que los lequi, que permitía que el agua salga fácilmente, pero acá ya no, acá solo se cerró. La permeabilidad de sodio y urea baja y el agua es muy alta. Eso es importantísimo que se comprenda. El agua sale por el ente córtico medular, de asa, intersticio hipertónico. Y la movilidad del flujo tubular aumenta hasta isosmótico con intersticio, 1200 milimoles. ¿Qué significa eso? Le explico. Ahí está el cuadrito. La permeabilidad para la urea y el sodio es baja y el agua alta. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que es permeable el agua sale fácilmente. Pero no puede salir ni la urea ni el sodio. Por lo tanto, la urea y el sodio dentro del tubo del nefrón se concentra. Y al concentrarse, significa que imagínense que yo tengo un vaso con agua y le eché 5 cucharitas de sal. Vaso con agua, 5 cucharitas de sal.
Si el vaso está lleno, tiene una concentración. Pero si le quito el agua y siguen las 5 cucharitas, significa que lo he concentrado. ¿Está bien? Es igual. Acá le han quitado el agua, pero las sales siguen adentro. Se ha concentrado. Y tanto que ha pasado de 240 miliosmoles o 300, que lo redondean, hasta 1200 miliosmoles. ¿Se da cuenta? La siguiente. La siguiente. Retrocede. Antes, para decir algo interesante, retrocede. Una pregunta de examen de residencia era: la gradiente osmótica entre corteza y médula se da a expensas de qué moléculas. Entonces, alternativa A, urea; alternativa B, sodio; alternativa C, urea y sodio; alternativa D, potasio; alternativa D, ya. La respuesta es sodio y urea. Acuérdense, ¿por qué se mencionan estas moléculas? Porque son las dos principales moléculas. Por supuesto que hay muchas moléculas más que intervienen, pero se da principalmente a expensas de sodio y urea. Eso es lo más importante. La gradiente entre médula y corteza se da principalmente de... Otra pregunta es: en el asa delgada de Henle o asa descendente de Henle, una de las principales características, ¿cuál es? Que el agua es altamente permeable. Altamente permeable. Y sodio urea, altamente impermeable, o sea, no permite que salga. Así, eso por ejemplo, son preguntas que han venido en examen de residencia y en NAM. La siguiente. Entonces, aquí estamos dando los valores, un poquito pesados, porque lo mismo que estamos hablando de números. La punta de papila asa ascendente, asa descendente. O sea, la punta de papila es la parte final, donde es 1200 por si acaso. Al comenzar la rama descendente, la concentración de sodio es 140 milimoles, ¿sí? Que equivale más o menos a 280 miliosmoles. Y la hora es 7 milimoles, que equivale más o menos a 7 miliosmoles, más o menos, ¿no? Luego la punta de la papila, el líquido empieza a descender, isomótico, y sale 1400 miliosmoles. Lo que pasa es que sale agua por ahí. Es lo mismo que he dicho, solo que el número. La siguiente. Acá está, miren, observen. Otra vez. Sale agua, urea y sodio, ¿está bien? Y miren que abajo también en la papila tengo 700 de urea, pero no penetra. Pero tampoco puede salir, o sea, porque después que dijimos que a este nivel la membrana, el epitelio es impermeable. O sea que el oro y sodio siguen ahí. Por lo tanto, la osmolaridad crece. En el tubo tengo 683 milimoles de sodio. El sodio tiende a salir, pero no sale por permeabilidad baja. Claro, por gradiente, ¿qué tal? Yo trato de salir donde está más concentrado o menos concentrado. Debería salir. ¿Pero por qué no lo hace? Porque es impermeable. La hora tiende a entrar y no entra por baja permeabilidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, miren cómo se dan estos mecanismos, que los mecanismos de gradientes naturales no se pueden dar por la baja permeabilidad. La siguiente. El ramo ascendente de asa Henle, el flujo tubular hipotónico con respecto a plasma. Las modalidades de flujo tubular en el comienzo del túbulo distal, o salida de rama ascendente, solo quedan 24 mililitros por minuto. Y de fluido, que es un fluido hipotónico. Si el túbulo proximal reabsorbe 78 mililitros, dijimos el 35% de flujo glomerular, y pasan al asa, miren cómo al final llega a 24 mililitros. O sea, el asa se reabsorbió, 15% del volumen filtrado. Por salida de agua en descendente, pero líquido sale del descendente hipertónico y sale del ascendente hipotónico. A ver, ¿qué significa eso? Vamos a la siguiente. Aquí entra un concepto interesante que se llama transporte máximo. ¿Qué es eso? El transporte máximo es la velocidad máxima para transporte activo de un soluto. El transporte soluto es proporcional a su cantidad, pero al llegar a altas concentraciones se satura el mecanismo de transporte. Luego nuevamente apreciable la cantidad transportada, por lo tanto el transporte máximo de algunas sustancias es alto, difícil de saturarlos. Le explico. ¿Qué significa todo esto que estamos hablando? Una de las preguntas era: ¿qué pasa? ¿Por qué hay sustancias que yo, por ejemplo, en sangre puedo liberar, y en un momento dado ya no saturo, ya no puedo seguir eliminando? Entonces, empezaron a buscar cosas que expliquen, llegaron al concepto de transporte máximo.
O sea, dijeron, yo tengo una capacidad máxima de liberar una sustancia. Pasado esto ya no puedo. El clásico ejemplo es la glucosa, ¿no? Entonces, cuando yo un paciente encuentro glucosa en orina, significa que sobrepasó la cantidad máxima de 180 miligramos por ciento en sangre. O sea que hasta el punto ante eso, el riñón puede eliminar. Llega un momento que ya no puede. O sea, a ver, la manera más fácil de comprender esto es, imagínense que tengo camiones que tienen que transportar de provincias a Lima uvas, ¿está bien? De Ica a Lima uvas, ¿sí? Entonces tengo de pronto 20 camiones, ¿sí? Entonces yo tengo la producción que tengo es para transportar toneladas en 20 camiones todos los días. Y de pronto un día tengo ya más producción. Ya no tengo 20 toneladas, no tengo 50 toneladas. Y los camiones son los mismos. ¿Qué va a pasar? Que ya no tengo capacidad para transportar, para poder movilizar esa cantidad. Entonces llegué a un punto en el cual a partir de ese momento hay problemas. Es igual acá. Mi transporte máximo es la máxima velocidad para transportar una sustancia, un soluto, pero pasado eso ya no puedo. Entonces, cuando llego a ese punto de que ya no puedo más, decimos se ha saturado el mecanismo de transporte. La siguiente. Y aquí el ejemplo clásico es la glucosa. Importante comprender esto, la glucosa es el ejemplo, porque acuérdense que una de las enfermedades endocrinológicas más frecuentes que van a ver ustedes en la práctica común es la diabetes mellitus. Por eso es que es importante. Entonces, en el sano no hay glucosuria, o sea, no hay glucosa en orina normalmente. Y en hiperglicemia diabético sí hay. Hiper, aumento glicos, azúcar, hemosangre. Hiperglicemia es aumento de glucosa en sangre. Entonces, en estos diabéticos sí encuentra. Por transportador, la concentración de glucosa en el plasma sano, en ayunas, es 1 gramo por litro. 100 miligramos por decilitro o 5.5 moles por litro. Todos son equivalentes por si acaso. En el plasma filtra por glomérulos y va a los túbulos. Concentra la glucosa, que es equivalente a la concentración en el plasma. Al final del tubo proximal no hay glucosa. Eso lo vimos en el cuadro inicial. ¿Se acuerdan que mencionamos de que la glucosa en el tubo proximal llega a un momento que da cero? O sea que se disminuye. ¿Sí? Teóricamente ya pasó. El flujo tubular, o sea, glucosa se transportó de luz tubular a sangre en su totalidad. Hay un mecanismo de resorción que usa transportadores. No es ilimitada la capacidad de túbulos de resorber. Si la concentración de glucosa en el plasma y luz tubular llega a su umbral, el tema se satura. Ya no se resuelve más y aparece la glucosuria. O sea, significa, en ese momento el túbulo proximal debió haber resorbido todo. Pero si llegó un momento dado en que pasó el umbral, o sea, la cantidad de azúcar en sangre es tanta que llegó a pasar en el filtrado, simplemente el sistema ya no puede absorberlo, ya no puede eliminarlo. La siguiente. ¿Y cuánto es este umbral? El umbral para que aparezca glucosuria, o sea, azúcar, uria en sangre, puede morir, disculpe, de orina, es de 1.8 gramos por litro o 180 miligramos por mililitro, por si acaso, de glucosa en plasma. O sea, esto clínicamente a ustedes, ¿qué significa? Pregunta examen de residencia. Viene un paciente y vino a su chequeo, y en el examen de orina, simple como silvestre, encontraron glucosa, una cruz. He tenido por lo menos de tener en sangre 180 miligramos por ciento de glucosa. O sea, estaba hablando cuando hablo miligramos por ciento. Y si hablo en gramos, 1.8 gramos por litro. ¿Se dan cuenta? Por si acaso es lo mismo. Se están cambiando las unidades. Pregunta examen de residencia. Así es, porque la pregunta era, diga usted, un paciente que se encontró en su examen de orina, glucosa, una cruz, ¿cuánto es lo mínimo que debe tener de glucosa en sangre, en su plasma? Y era 180 miligramos por ciento. O equivale a 1.8 gramos por litro. Les digo esto porque es un pregunta de examen. Entonces, se detecta hiperglicemias importantes y se considera diabetes, paciente en ayunas. Obviamente siempre tiene que ser en ayunas, ¿no? Cuando tomo la muestra. 116 o más miligramos de glucosa por decilitro del plasma. Excepción, cuando hay una glucosuria idiopática. En este caso, esto ya no es diabetes por si acaso. O sea, aquí estamos hablando de una diabetes.
Pero existe el caso de la glucosuria idiopática, donde hay una falla renal en los transportadores que no funcionan adecuadamente. Y por lo tanto tengo glucosa en el plasma, igual que la normal, tiene glucosuria, trastorno congénito sin trascendencia clínica importante. O sea, este paciente no es diabético, tiene una glucosuria idiopática. ¿Qué hacemos? Simplemente observación. Entonces es importante que lo conozcan. Glucosuria idiopática. Este nace el niño con esto, es un problema de congénito, pero no tiene mayor trascendencia. La siguiente. Ya. Estos son, eran normalmente unos ejemplos. La siguiente, no se preocupen. Ya. ¿Alguna pregunta, algún detalle? Jair, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor. Doctor, Ya. tengo una consulta. Sí. Lo que pasa es que en el túbulo proximal también a veces se secreta algunos fármacos que se unen a proteínas y no pueden filtrarse, ¿no? Entonces, en un paciente con insuficiencia renal que se le hace diálisis, ¿afectaría darle estos fármacos? Claro, o sea, cuidado. Estamos hablando hasta ahora de fisiología, acuérdense. Fisiología es la función de un paciente normal. Estamos hablando, cuando tú hablas de fisiología, por si acaso, y es buena la pregunta, tú estás hablando de una persona adulta, normal, con peso normal. O sea, estamos hablando de un hombre de 70 kilos, adulto. No estamos hablando del niño, no estamos hablando del viejito, no estamos hablando del enfermo. Si hablamos de esos casos, hablamos de fisiopatología, que es otro curso que viene después, por si acaso. Entonces, ahorita estamos hablando de la fisiología, o sea, de la función normal. Primer concepto. Segundo, ya que está hablando de insuficiencia renal, eso cambia todo. En insuficiencia renal, uno engloba, el término de insuficiencia renal es un término global, insuficiencia renal. Digo, riñón funciona mal. Ahora, yo no te he dicho por qué. Es el problema del glomérulo, el túbulo proximal, son los túbulos intersticiales, el colector. ¿Dónde está fallando el tema? ¿Me entiendes? Ya por eso es que hay una especialidad que se llama nefrología, que se encarga de ver el riñón al detalle. Así, imagínate, es tan complejo el tema, porque estamos hablando, o sea, una pincelada bien superficial, por si acaso. O sea, hay muchas cosas que estamos dejando entero porque no es parte del curso de la fisiopatología, la fisiología. Entonces, lo que tú dices es cierto, ¿hay medicamentos que pueden? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un paciente que tiene ya, por ejemplo, proteinuria, o sea, exceso de proteínas en orina, este paciente, oye, esto no está fallando, acá, justamente cápsula de Bowman, todo el problema está dejando que las proteínas se eliminen. Cuando yo elimino proteínas en grandes cantidades, también muchos problemas sistémicos. Recuérdense que dijimos que las proteínas tienen carga negativa y jalan agua. Eso explica, por ejemplo, mucho del marasmo. En África hay lo que se llama la desnutrición, por ejemplo. Y la mamá decía, mira, mi hijito es rubio y gordito. Rubio y gordito, y están desnutridos. Lo miraba. Rubio, ¿por qué? Porque el pelo ya no es negro. Como le faltan proteínas, vitaminas, no, entonces se pone como que se pone claro. Pero en realidad es una deficiencia vitamínica. Y gordito, ¿por qué? Porque como le faltan proteínas, no tiene proteínas que jalen el agua hacia adentro. Entonces hacía edemas. Y ese edema lo hacía ver gordito. Entonces la mamá decía, mi hijito está gordito, igual gordito, está con deficiencia de proteínas. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto viene como explica, a partir de un tema de simplemente moralidad, un tema fisiopatológico. Y estamos hablando así en global. Cuando una persona elimina proteína en grandes cantidades, es un problema, porque es un caño abierto. Ya no tengo proteínas en mi cuerpo. Yo tengo pacientes que tengo que operar, por ejemplo, yo soy urologo, y olvídense, a veces tengo proteínas por los suelos. ¿Qué pasaría si un paciente lo opero con proteínas por los suelos? Está eliminando proteínas por el riñón. Que este paciente no lo corto y no va a poder coagular. Lo corto, ¿por qué? Porque los fibrinógenos es proteína, pues. Los tejidos son proteínas, tienen que volver a cerrar. Si no tiene proteínas, es todo un problema. Fuera de que no estamos hablando de que el riñón también tiene que ver con el tema de anemia, que es otro momento que vamos a hablar de eritropoyetina. Entonces, miren cuántos factores intervienen en solamente una falla renal. Entonces, es correcto lo que dice el doctor. O sea, con determinados, y estamos hablando de qué medicamentos, ¿no? Porque también es toda una gama que tener en consideración. ¿No está claro? ¿Algo más? Sí.
Sí, doctor. Doctor, también la activación de la vitamina D se da a nivel proximal, ¿no? En calcitriol. Ajá, claro, claro, así es. Muy bien. Sí, pues digo, es que ahí vamos a hablar después de un momento dado de hormonas, entre comillas, y algunos, y otros, cuando tenemos el electropoetión, no más la vitamina D todavía, que sí, se da a nivel proximal y que se relaciona mucho con el metabolismo de esta vitamina, así es. Doctor, y una última consulta. Entonces, en conclusión, eh, el líquido tubular debe ser debe mantenerse isotónico hasta llegar al túbulo distal, ¿verdad? Y ahí ya puede concentrarse o diluirse, dependiendo de nuestras condiciones en las que estamos, ¿no? Claro, o sea, si se dan cuenta, hasta aquí estamos hablando de proteínas, estamos hablando de glucosa, esa es la primera fase. Cuando hablamos de concentración y dilución es en la segunda fase, cuando ya empieza a subir, así es, el túbulo distal y el túbulo colector, que ya lo vamos a ver en la siguiente, donde se tiene que hacer el sistema, es lo que dije, ¿no? Explique usted cómo, por ejemplo, por qué yo, que tomo cerveza, ¿no? Estuvieron sábado y domingo con unos amigos y de pronto tomé bastante líquido, bastante cerveza. Se dan cuenta que toma cerveza al baño cada rato, ¿no? Está orinando, orinando. Claro, está eliminando, está eliminando. Entonces, está aumentando su diuresis. Entonces, explíqueme eso de la diuresis desde el punto de vista fisiológico, hay que explicarlo. O al revés. Y me puse el ejemplo. Imagínense que está en el desierto. En el desierto, yo estoy en el desierto, y de pronto observo de que orino menos. Claro, si yo tengo demasiado calor, el cuerpo trata de ahorrar agua. Sudo menos, orino menos. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismo actúa y dónde? Y es lo que tú dijiste. Ahí está tu colector. A ese nivel actúa esos mecanismos para ahorrar agua o para eliminar agua. O sea, para concentrar o diluir. Correcto, o sea, es cierto y vamos a verlo en las siguientes clases. ¿No está claro? Sí, doctor, gracias. No, está muy bien, excelente. Como le dije otra vez, lo que estamos viendo es fisiología. Y es la función renal normal hasta ahora. O sea, si la comprenden, yo sé que esta parte es un poco árida, por si acaso, y eso es normal. La parte en la que el cloruro sale, que la bomba de potasio, bueno. Algunas cosas, como le dije, algunas cosas puntuales vienen en las preguntas de examen de residencia y de NAM, así tal cual. Por eso te pregunto, por ejemplo, ¿en qué parte de la nefrona se da la absorción del 100% de glucosa? Ya, pues tú lo proximal. Diga usted, así son preguntas de residencia, ¿en qué parte de la nefrona tengo epitelio con microvellosidad abundantes? Tú lo próximo, ¿no te das cuenta? Y diga usted, ¿en qué parte, qué arteriola es la que se carga de mantener ¿cómo se llama? El control del flujo a nivel renal, ¿te das cuenta? Y así, o sea, lo que le estoy diciendo son preguntas que han venido en examen de residencia, por si acaso, y de NAM, así, puntuales. De todo lo que van viendo, más o menos lo que siempre viendo, lo que frecuentemente preguntan, y que les va a servir a ustedes después para cuando terminen ya la carrera y postulen, ahí va, estas cositas de esos detallitos le van a intervenir bastante. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Ya. Le doy pregunta, Delgado, entonces continuamos en la siguiente. Vamos ya a la siguiente parte del nefrón, porque después falta ese nefrón, falta también un poco de hablando de cronología renal y un poco de, ¿cómo se llama? Del pH también, que vamos a tener que hablar también algo. Entonces, muy agradecido, señores. Sí, Entonces doctor. ya pueden ir Mañana sí. tendremos clase también, doctor. Hoy día, una pregunta, eso es lo que tengo que dar. ¿El capítulo, cuántas semanas es este capítulo? Son 3 semanas contando la semana pasada, O sea, esta porque semana y la siguiente sería. sí, esta semana y la siguiente, porque Ya, después es ya, semana de examen. ya, o sea, el examen ya no, pues. Entonces me queda esta semana que es lunes, martes y miércoles, ¿estamos de acuerdo? Sí, y una Y semana la más que siguiente es la que también otra. lunes, martes y miércoles, o sea, serían 3, 4, 5 clases más serían, Sí, ¿no? 5 clases más. Ya, déjame revisar todos los temas y más tarde te contesto por interno para que le digas a tus colegas, ¿sí? ¿Cuántas clases más falta para terminar todo? Ok, doctor. Listo, quedamos así. Muy agradecido entonces. Gracias, doctor. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Ya, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego, gracias.